llega a la Corte el caso por vía del recurso extraordinario federal concedido, en donde se analizó la validez del artículo 31, o sea, la constitucionalidad del 31, inciso A, de la Ley de Asociaciones Sindicales, es decir, se trató como facultad de la asociación sindical con personería gremial la posibilidad de representar los intereses, tanto individuales o colectivos, de los trabajadores frente al Estado y frente a los empleadores. Entonces, teniendo en cuenta esto, y citando también la Corte, tanto el fallo AT1 como el fallo Rossi, considero que obviamente corresponde tanto a la asociación con personería gremial como a la simplemente inscrita la posibilidad de la defensa de los intereses de los trabajadores, de sus derechos, tanto frente al Estado como a los empleadores, que la tiene tanto la asociación con personería gremial como la simplemente inscrita. Esa fue la doctrina, digamos, que quedó sentada en el fallo AT2 del año 2013. Con posterioridad a esto y vinculada con el tratamiento del artículo 31 de la Constitución Nacional, tenemos otro fallo más reciente, que es ADEMU. ADEMU es un fallo de septiembre de 2020. El nombre del fallo es Agremiación de Empleados Municipales de Salta contra Municipalidad de Salta, que es del 3 de septiembre del 2020. Acá lo que había ocurrido es que se dicta un convenio colectivo que establece, se dicta y se homologa un convenio colectivo que establecía un aporte solidario para todos los trabajadores del sector, y el convenio colectivo se da con participación únicamente de la asociación sindical con personería gremial en el ámbito de los trabajadores municipales de Salta. En este caso era la Unión de Trabajadores Municipales de Salta. En este caso, ADEMU, que es la Agremiación de Empleados Municipales de Salta, quien es una simplemente inscripta, junto con el Sindicato de Trabajadores Municipales de Salta y la Asociación de Trabajadores Municipales de Salta, solicitan se deje sin efecto tanto el convenio como la homologación de dicho convenio colectivo de trabajo, teniendo en cuenta de que no se le había dado participación en la negociación colectiva a estas entidades, y que, atento a la doctrina precedente de la Corte Suprema en materia de libertad sindical y de todos estos artículos que mencionamos recién de la Ley de Asociaciones Sindicales, cuya constitucionalidad fue tratada, corresponde que se deje sin efecto el convenio como su homologación, y que se le diera participación en la negociación colectiva a estas asociaciones, a pesar de que la que reviste personería gremial en ese ámbito en el cual se firmó el convenio era la Unión de Trabajadores Municipales de Salta. Teniendo en cuenta esto, la Corte lo que analiza es, primero hace como un raconto de los precedentes que venimos mencionando, tanto de AT1, de AT2, de Rossi, bueno, Orellano, al cual se van a referir los chicos porque van a hablar de él en materia de derecho de huelga, y también al caso Norte, que fue otro fallo de la Corte en materia de derecho colectivo, en donde la Corte se metió con la constitucionalidad del artículo 44 y el artículo 48 de la Ley de Asociaciones Sindicales, es decir, esta cuestión de que el empleador debe concertar reuniones periódicas con el delegado de personal, brindar un lugar adecuado para que el delegado de personal pueda realizar sus funciones, estas horas retribuidas mensuales que mencionábamos en la clase pasada, y el tema de la estabilidad para aquellos representantes sindicales que ejerzan cargos electivos en asociaciones sindicales o bien en puestos públicos, es decir, el artículo 48, y consideró que estas garantías se deben respetar tanto para los representantes de las simplemente inscritas como de las asociaciones sindicales con personería gremial. Teniendo en cuenta todos estos precedentes de la Corte, acá lo que la Corte dice es que en realidad la Corte nunca se había expedido sobre la facultad que le reserva la Ley de Asociaciones Sindicales a las asociaciones con personería gremial del 31, inciso C, es decir, la posibilidad de exclusiva que tiene la asociación con personería gremial de intervenir en la negociación colectiva. Es decir, que en el fallo AT2, la Corte se había referido al 31, inciso A, es decir,
a la posibilidad de representar los intereses individuales y colectivos de los trabajadores de la simplemente inscripta, más no la posibilidad de intervenir en la negociación colectiva. Y desde ese punto de vista resolvió por mayoría que tanto el convenio como su homologación fue dictado de conformidad con la normativa vigente, que ello no obstaculiza la libertad sindical y que corresponde convalidar, digamos, la decisión tanto del juzgado de primera instancia como del ACU, o sea, de la Cámara, teniendo en cuenta de que el convenio con la participación digamos, de la Unión de Trabajadores Municipales de Salta, que es la que revestía la personería gremial, fue de acuerdo a derecho. Es decir, acá la Corte estaría confirmando que en definitiva quien tiene la potestad exclusiva de intervenir en la negociación colectiva, que es la facultad que le confiere el 31 inciso C de la Ley de Asociaciones Sindicales, es la asociación sindical con personería gremial. Y de acuerdo al análisis que hace la Corte, en los precedentes anteriores de nuestro máximo tribunal, inclusive el fallo AT2, que es el que mencionaba recién, aún teniendo en cuenta este fallo, acá la Corte no se había expedido sobre la constitucionalidad del 31 inciso C, sino sobre el 31 inciso A, es decir, la representación de los intereses individuales y colectivos de los trabajadores, tanto frente al Estado como frente a los empleadores. Por eso fue importante este fallo, porque acá sí vemos cómo en cuanto a lo que es, ¿se acuerdan cuando vimos el otro día que analizamos el artículo 31 y vimos los derechos, o sea, las facultades que tiene la asociación sindical con personería gremial? Vemos que acá la Corte avanza y se refiere específicamente a la posibilidad, o sea, la facultad que tiene, la que tiene personería gremial, de concertar, o sea, de intervenir en la negociación colectiva y de concertar convenios colectivos de trabajo, de acuerdo a este artículo de la Ley de Asociaciones Sindicales. Y bueno, hay una disidencia, que es la disidencia del doctor Rosati, en este fallo, en donde él se refiere al modelo sindical argentino y menciona las características, y cuando habla del modelo sindical argentino refiere a la asociación sindical libre, democrática y el modelo sindical, o sea, la desburocratizada. Y cuando habla de desburocratizada, dice que los derechos reconocidos, los derechos gremiales que reconoce el 14 bis a los trabajadores, se los confiere por la simple inscripción en un registro especial. Es decir, que acá tiene en cuenta Rosati, que considera que de acuerdo a un modelo sindical libre, democrático y desburocratizado, correspondería que este derecho también la tengan las asociaciones sindicales, de acuerdo al 14 bis, inclusive también las simplemente inscritas. O sea que él consideraba que correspondía confirmar el fallo de Cámara, es decir, que declaró la invalidez tanto del convenio colectivo de trabajo como de su homologación, por no haberle dado participación a estas asociaciones sindicales que actúan como actoras y que revestían la calidad de asociaciones sindicales simplemente inscritas en el ámbito de los trabajadores municipales del Salta. Entonces, bueno, básicamente se los quería mencionar porque es un fallo más reciente que los que vimos el día lunes. Y bueno, y acá vemos cómo la Corte hace como un voto, si se puede, o pone como un freno en cuanto a igualar totalmente a las simplemente inscritas de aquellas que tiene personería gremial en cuanto a estas facultades específicas de concertar convenios colectivos de trabajo e intervenir en la negociación colectiva. No sé si quieren hacer alguna pregunta o quedó alguna pregunta respecto de la clase pasada, si no ya les doy el espacio para que continúen Martina y Santiago. Lo que sí veo muy poquitas cámaras, menos que el lunes, muy pocas cámaras prendidas. Espero que no se hayan ido a tomar sol y que estén ahí. Bueno, les dejo el lugar, chicos. Martina ya te puse como hospedadora, así que continúen ustedes nomás. Bueno, buenísimo, Ana, gracias. Bueno, buenas tardes. Como dijo Ana, yo voy a seguir con lo que es derecho colectivo. Vamos a estar dando negociación colectiva, después va a seguir Santi en otra unidad.
Yo ahora por el chat les voy a mandar las leyes que vamos a hablar para que ustedes las puedan ir siguiendo y no desesperen con anotando todo, porque varias cosas son la letra de la ley. En cuanto a esta unidad, que es la de negociación colectiva, ahí les mando por el chat los links de las leyes. Vamos a tener primero, siguiendo el punto del programa, la negociación colectiva. El concepto lo sacamos de lo que es el convenio 154 de la OIT, donde define lo que es la negociación colectiva, donde expresa que es toda negociación, todo acuerdo entre un empleador, un grupo de empleadores o varios empleadores con la otra parte, que esa parte va a estar representada por varios trabajadores o organizaciones de trabajadores. Y esta negociación, este acuerdo, lo que va a perseguir es un fin en específico. Y ese fin puede ser fijar condiciones laborales, regular la relación entre el empleador y el trabajador, regular la relación entre empleadores u organización, puede ser una o pueden ser varias, o no tiene que ser excluyente estos fines, sino que pueden ser también todos al mismo tiempo. Lo primordial de la negociación colectiva es que se va a estar basando en lo que es la autonomía de la voluntad. Y esta autonomía de la voluntad se ve reflejada en lo que es los dictados de los convenios colectivos de trabajo. La negociación colectiva, una de las leyes que les mandé por el chat, se va a estar su procedimiento fijando por la ley número 23.546. En esta ley se van a estar fijando todos los pasos para llegar a la negociación colectiva. Uno de los primeros pasos a seguir es que la parte que promueve esa negociación colectiva, que puede ser la representación de los trabajadores o empleadores, tiene que notificar a la otra parte, tiene que ser por escrito, y tiene que existir una copia de la autoridad administrativa, donde tiene que existir la representación que inviste, tiene que establecer la materia que se va a negociar, el alcance de lo que se va a negociar, el alcance territorial y al personal del convenio. La manera que se va a negociar se va a estar estableciendo durante todos estos pasos. Yo, para no aburrirlos con todo el procedimiento y poder explicarle también lo general, la materia a negociar, lo específico que se promueven las partes para que negocien, tiene que estar específicamente individualizado. Esto puede ser con respecto a ajustes salariales, organización interna del trabajo, incorporación de nuevas tecnologías, con respecto a la productividad, el ambiente laboral. Tiene que estar todo especificado. No necesariamente tienen que ser una, pueden ser dos, pueden ser varias. Luego de esta iniciativa, que se notifica por escrito y demás, van a empezar a correr diferentes plazos para seguir hacia lo que es la negociación colectiva. Dentro del 5º día hábil administrativo, como dice ahí en la ley, recibida la comunicación fehacientemente, las partes deben acompañar al Ministerio de Trabajo todos los instrumentos idóneos que acrediten esa representación invocada y nominar a quienes las van a representar en las comisiones negociadoras. Las partes van a elegir a sus representantes, quienes van a ir acompañados del Ministerio de Trabajo para que las representen en esas comisiones. Una vez que las partes reciben esa notificación, que están obligadas a responder y a designar representante, no es una cuestión facultativa, sino que es obligatoria, las partes establecen y se remarcan que deben negociar de buena fe. ¿Y qué va a pasar en caso de que alguna de las partes no negocie de buena fe? La parte afectada puede iniciar acciones legales con respecto a la otra parte por juicio sumarísimo. Esto queda establecido en la ley también. Avanzado en el desarrollo de los artículos, transcurre otro plazo que es de 15 días, que una vez que se recibe esta contestación, se va a estar constituyendo una comisión negociadora. Esta comisión negociadora va a tener representantes, tanto lo que es la parte empleadora como lo que es el sindicato. Cada parte no necesariamente tiene que ir un individuo, sino que pueden llevar asesores, especialistas en la materia y demás, van a tener voz en esa comisión negociadora, pero no van a tener voto. Acá, con respecto a la comisión negociadora, hay una ley
que es la 25.674, que dispone que la negociación colectiva tiene que contar con una participación proporcional de mujeres delegadas en función de la cantidad de trabajadoras de esa rama o actividad. Esta ley también la pueden buscar en Infolec, no sé si te las pasé, si no después se las giro también. Esto también es importante porque por ahí han escuchado en la tele o han visto también que muchas veces las comisiones negociadoras o quienes negocian o quienes pactan después los convenios colectivos generalmente son jerárquicamente todos varones, digamos. Por eso también la existencia de esta ley que regula que haya un cupo mínimo para la participación de las mujeres en lo que es la comisión negociadora. Sí, bueno, después van a ver en la ley que uno de los incisos establece, los que les mencionaba, lo de la buena fe, y todo lo que suceda en esta comisión negociadora tiene que... Sí. ¿Más o menos qué artículos son? ¿O de qué artículo arranca? Abren el articulado de la ley de procedimiento, que es una ley cortita. Yo estoy por el artículo 4 o 5. Ahora les voy a explicar el 5. Bueno, gracias. Para que no, de nada. Siguiendo con el articulado de lo que es esta ley, todo lo que suceda en la comisión negociadora tiene que quedar constatado, elaborado en un acta resumen. Todo lo que las partes propongan, lo que las partes lleguen a un acuerdo, tiene que quedar sentado en este acta. Todo lo que tenga que ver con la representación de las partes, si en caso de que no hay unanimidad con respecto a los puntos a negociar, va a estar prevaleciendo la posición mayoritaria de los integrantes. Una vez que, procedido a los plazos, procedido a que quede todo en el acta, el acuerdo de las partes, la participación y demás, las convenciones colectivas de trabajo tienen que ser homologadas por el Ministerio de Trabajo. La homologación es un acto meramente administrativo que lo ejecuta la autoridad de aplicación, en este caso el Ministerio de Trabajo, y se establece un plazo para que se produzca esto, que es de 30 días desde que se recibe la solicitud para homologar. Hoy el Estado acá va a estar verificando la legalidad del acuerdo, que se hayan cumplido con todas las pautas, que se hayan respetado los principios que establece la ley, y una vez verificado todo esto, se dicta la homologación del acuerdo. No es una ley muy compleja, bueno, pero si tienen alguna duda o algo, me preguntan, si no, seguimos. Terminado lo que es toda la negociación colectiva, como yo les decía al principio, que esto se ve plasmado por la autonomía de la voluntad que caracteriza la negociación colectiva, en los convenios colectivos de trabajo. Y ahora vamos a ir a qué son los convenios colectivos de trabajo. Es un concepto que lo vamos a poder encontrar en el convenio 91 de la OIT, donde lo que establece este convenio, en el que se saca de acá el concepto, es que es un contrato colectivo que lo que va a comprender es un acuerdo escrito relativo a las condiciones de trabajo y empleo que va a estar celebrado entre el empleador o un grupo de empleadores o varias organizaciones empleadoras y por la otra parte, por una o varias organizaciones representativas de los trabajadores que estén interesados obviamente en lo que es la cuestión colectiva. Y tiene que esto estar regido obviamente por la legislación nacional. Este convenio 91 de la OIT, yo después se los copio, si no los libros también refieren a este concepto, en cuanto a lo que es nuestra regulación nacional con respecto de los convenios colectivos. En el artículo 14 bis de la Constitución Nacional establece, como también les había mencionado Ana el lunes pasado, que los convenios colectivos de trabajo es un derecho exclusivo de los gremios, y se va a encontrar regido en la ley 14.250, que es la otra ley que yo les mandé el link por el chat. Donde ahí, en esta ley, en su primer artículo también definen lo que son las convenciones colectivas de trabajo, pero tiene un concepto un poco más restrictivo que lo que es la convención de la OIT, que es mucho más amplio en cuanto a la pluralidad de las partes. El convenio colectivo de trabajo, en cuanto a lo que es su naturaleza jurídica, es una ley en sentido material de origen privado,
pero que en realidad es un contrato de derecho público. Esto quiere decir que van a ser como un contrato y va a actuar como una ley. Por la forma que tiene de celebración, aparece como un contrato y por el acuerdo además también de voluntades, y en virtud de lo que es la homologación de los convenios colectivos, que su alcance obligatorio se va a extender hacia terceros, adquiere este contrato sentido de ley material, digamos. La homologación administrativa no va a alterar lo que es la esencia de la naturaleza jurídica, sino que representa con respecto a terceros los efectos que va a tener una vez realizada la homologación. Ustedes van a ver, como yo les mencionaba recién, que teníamos el concepto que lo sacamos del convenio de la OIT, después en lo que es legislación nacional, Constitución Nacional en su artículo 14 bis, regulación en la ley 14.250, y en la ley de contratos de trabajo, en su artículo número 8, también establece, tiene una parte dirigida hacia los convenios colectivos con respecto a las condiciones favorables de los trabajadores, donde este artículo lo que establece es que las convenciones colectivas de trabajo o laudo con fuerza de tales que contengan normas más favorables para los trabajadores van a ser válidas y de aplicación, y las que reúnan requisitos formales exigidos por la ley y que hubieran sido debidamente individualizadas no van a estar sujetas a lo que es juicio a prueba. Estos convenios colectivos, para ir avanzando, van a ser de carácter obligatorio, pero no solamente para las partes que firman este convenio colectivo, que lo pactan, sino también para todos los trabajadores que conforman la actividad por la cual va a regir el convenio colectivo. Va a alcanzar a todas las personas que van a estar incluidas en el ámbito de aplicación. Estén esas personas trabajadoras incluidas o no incluidas, afiliadas o no afiliadas al sindicato. Recordemos que para que tenga este efecto erga omnes que se denomina, tiene que ser homologado por el Ministerio de Trabajo. En cuanto a qué es lo que se va a estar pactando, qué es de lo que va a tratar los convenios colectivos de trabajo, también surge de la misma definición, que son condiciones de trabajo, condiciones de empleo, que hacen a especiales características de determinadas actividades y oficios, o también a aquellos aspectos que no son tratados en la ley, en la LST, porque recordemos que tiene un carácter general. Y los convenios colectivos pueden tratar aspectos específicos o propios del oficio. Se pueden fijar en los convenios actividades, derechos que sean más o menos beneficiosos para los trabajadores respecto de lo que es un convenio colectivo anterior. Lo que no puede afectar un convenio colectivo ni tampoco puede afectar un contrato individual entre empleador y trabajador, porque no se pueden cercenar en un instrumento privado, en un contrato entre empleador y trabajador, derechos que el trabajador ya obtiene en un convenio colectivo. Si tienen alguna duda, díganme, no hay problema. Yo el chat lo abro, si no, ahí está. Pensé que habían preguntado algo por ahí. Para seguir, nosotros, que se desprende de la propia ley también, vamos a tener diferentes modalidades. Primero, en cuanto a lo que es en las convenciones colectivas, recuerden que del articulado de lo que es el concepto, establecían que tienen que ser celebrados por escrito. Y para que cumplan con la legalidad y luego posterior homologación por parte del Ministerio de Trabajo, tienen que tener sí o sí el lugar y fecha de donde se va a estar celebrando este convenio colectivo, tienen que tener el nombre de las partes que intervienen, tienen que acreditar la personería de estas partes que intervienen, tienen que tener la zona de aplicación, dónde se va a estar aplicando, qué periodo de vigencia va a tener, y las actividades y categorías de los trabajadores. Yo ahora después les paso ahí para que puedan visualizar también un modelo de convenio colectivo. Por ejemplo, el de empleados de comercio establece todas las funciones que tiene el personal con respecto a encargado de tal sector, las personas destinadas a diferentes áreas. Todo eso tiene que estar plasmado en el convenio colectivo de trabajo. Una vez que cumple con todas estas legalidades que están establecidas en el artículo 2, sucede en lo que es la homologación.
yo les había comentado que la homologación es un acto administrativo donde el Estado va a prestar o no conformidad de acuerdo al convenio. El Estado, el rol principal es verificar la legalidad, como les decía, y lo va a convertir en obligatorio para terceros que no sean firmantes. La homologación tiene carácter constitutivo. Si no está homologado, el acuerdo no tiene valor de convenio colectivo de trabajo ni tampoco de contrato privado. Es una parte fundamental la homologación para que el convenio colectivo exista y tenga efectos para todos los trabajadores. Una vez que el Estado verifica y cumple con las legalidades y demás, se procede a lo que es el registro y la publicación del convenio colectivo de trabajo. En la parte del Ministerio de Trabajo se publican, inclusive está el buscador por área, por actividad, y una vez que se publica el convenio colectivo, queda constituido. Es lo que le da validez al acto. En caso de que transcurran 10 días y no se publique, cualquiera de las partes lo puede realizar. Puede pedir que la realización de este acto. Después, si tienen alguna duda, díganme, vamos a lo que es, lo que les mencionaba, el dónde se va a estar aplicando el convenio colectivo de trabajo. Yo tengo una duda. Sí. Dijiste que si no se publica en 10 días, ¿las partes pueden pedir que se publique? ¿O cómo es ahí que me perdí? Es el artículo 4 de la ley. El texto de las convenciones colectivas debe ser publicado por el Ministerio de Trabajo dentro de los 10 días de homologado. Se homologa el acuerdo. Transcurren 10 días y debe ser publicado. En caso de que se venzan estos 10 días, puede realizarlo cualquiera de las partes, en la forma que fije la misma reglamentación. Para que también el Ministerio de Trabajo lleve un registro y también para que los trabajadores no firmantes se notifiquen de la existencia, de que ya empieza la homologación, digamos, que está terminado el acto administrativo. ¿Sí? Para tener en cuenta que la publicación no es sustitutiva de una difusión del texto, digamos, no es que yo agarro un teléfono y en difusión mando a los trabajadores el convenio, no, es un acto que debe estar legalizado de acuerdo a la normativa. La difusión no es una sustitución de la publicación. Bien. No sé si eso es lo que vos me decías. Sí, gracias. No, de nada. En cuanto al ámbito de aplicación, también lo va a definir la misma ley, es el dónde y a quiénes se va a estar aplicando este convenio colectivo de trabajo. Vamos a tener el ámbito de aplicación personal y el ámbito de aplicación territorial. El ámbito de aplicación personal de un convenio colectivo respecto de una determinada actividad va a depender de la representatividad que posean las entidades que lo van a estar pactando. Puede ser que se deba verificar la representación de trabajadores y de empleadores, y la obligatoriedad no puede ir más allá de la actividad de la cual están representando. O sea, no puede ir más de lo que establece el mismo convenio que van a estar representando. Si, por ejemplo, la entidad gremial tiene capacidad para representar a todos los trabajadores de determinada actividad, debe negociar con un grupo de empleadores que representen a esa totalidad de las actividades. Y en cuanto a lo que es el ámbito territorial, va a depender de dónde va a regir este convenio colectivo. Puede ser una zona, una región, puede ser local. Eso también lo tiene que fijar el convenio colectivo. Sí, hay un artículo que establece que el Ministerio de Trabajo, a pedido de cualquiera de las partes, puede extender esta obligatoriedad a una zona que no está comprendida originariamente en lo que es el convenio colectivo. Por ejemplo, tal convenio solamente se aplica a Rosario, pero por disposición, voluntad de las partes, a pedido del Ministerio, piden que se aplique, obviamente teniendo en cuenta que es una actividad parecida, no una actividad que no tiene nada que ver, a una zona que está pegada a Rosario, digamos, que pueda abarcar también eso. Y yo les había dicho que hay diferentes convenios.
puede haber un convenio local, un convenio nacional, un convenio regional, un convenio zonal. ¿Qué va a pasar si existen dos convenios colectivos, uno de origen local y otro de origen nacional, y que se superponen? Lo que establecen es que va a tener prevalencia el convenio de orden local. Nos podemos encontrar que en determinada actividad tenemos un convenio local y otro nacional, tiene prevalencia el de origen local, teniendo en cuenta que es el lugar de cumplimiento de las tareas. Nuestros convenios colectivos acá tienen, como habrán visto, diferentes características. Son obligatorios para todos los empleadores o trabajadores de la actividad, aunque no formen parte, digamos, sean afiliados o no sean afiliados, y a todos los trabajadores, una vez que es homologado, alcanzan todos. Son formales, esto es lo que controla también la autoridad de aplicación, que cumplan con todas las formalidades establecidas en la ley, y son automáticos. ¿Esto qué quiere decir? El convenio colectivo va a establecer un periodo de vigencia, desde cuándo hasta cuándo va a regir este convenio colectivo. ¿Y qué pasa si llegado a la finalización de este periodo que establece el convenio, se vence y no hay otro convenio colectivo? Para que los trabajadores no queden desamparados ni pierdan derechos, lo que se denomina acá es la ultraactividad. La ultraactividad lo que significa es que los convenios son automáticos, rigen indefinidamente, ya que no son derogados aunque se hayan vencido. Tenemos un convenio colectivo, dice que vence en el 2019, que venció en el 2019 y no se celebró otro. Va a seguir rigiendo hasta que las partes se reúnan y realicen otro convenio colectivo, para que no se vulneren derechos y no retroceder y demás. Después, bueno, tienen que cumplir con diferentes formalidades, como les había mencionado, y se pueden clasificar, tienen diferentes clasificaciones. Vimos que una es por el ámbito territorial, que se los había mencionado antes, y otro es por las personas a las cuales se van a estar dividiendo, que pueden existir convenios colectivos de empresa, convenios colectivos de actividad y convenios colectivos de pymes. Los convenios colectivos de empresa son acuerdos entre el sindicato con personería gremial y una empresa y homologado por el Ministerio de Trabajo. El alcance que van a tener estos convenios se va a reducir al ámbito de la empresa que va a estar pactando el acuerdo. El convenio colectivo de empresa, una vez que es homologado, prevalece sobre lo que es el convenio colectivo de actividad. Después, bueno, el convenio colectivo de actividad abarca toda la actividad, es decir, a todos los trabajadores y empresas que tengan la misma actividad. Hasta hace poco este era el más utilizado, pero últimamente se celebraron mucho más convenios colectivos de empresa. Y el último tipo de convenio es para las pymes, para las pequeñas empresas, que esto está regulado en la ley de pymes, en la 24.467, que ahí, bueno, especifica lo que es la pyme, bueno, y demás, y ahí prevé diferentes particularidades para la negociación colectiva y los convenios colectivos. Bueno, después otra de las partes que no quiero dejar de explicarle es la articulación y la sucesión de los convenios. Vamos avanzando en lo que es la ley. Vamos a tener el artículo 18, donde establece que los convenios colectivos de un ámbito mayor van a poder establecer diferentes articulaciones entre unidades de negociación de diferentes convenios para determinar materias propias, y pueden también hacer remisión a un convenio de ámbito mayor. Esto es ¿qué es lo que quiere decir? El convenio de ámbito menor, en caso de existir un convenio de ámbito mayor que lo comprendan, tiene que considerar materias delegadas por el convenio de ámbito mayor, materias no tratadas por este convenio mayor,
materias que son propias de organización de la empresa y establecer condiciones más favorables para los trabajadores. Para que quede claro, vamos a tener un convenio de ámbito mayor y un convenio de ámbito menor. Para que se dicte el convenio de ámbito menor, en caso de que exista un convenio de ámbito mayor, el menor tiene que verificar, ver qué es lo que establece el de ámbito mayor para poder regular o no regular. De esas que tiene que considerar el de ámbito menor, vamos a tener las materias que delega el convenio de ámbito mayor, ya sea que no las trata porque son generales, porque deben ser características específicas del de ámbito menor, materias que directamente no trata el de ámbito menor, y materias que son organización propia de la empresa. Bueno, esto yo no quiero por ahí interiorizarme más porque es propio de la ley y no van a tener más dificultades a la hora de leerlo, yo para no sacarle tiempo a Santi. Una de las últimas cosas que vamos a ver es lo de las comisiones paritarias, que es lo que sigue en el programa. Las comisiones paritarias, según la ley 25.877, van a ser un conjunto de personas que tienen que estar constituidas por igual número de representantes de la parte empleadora y de la parte trabajadora, y van a tener un funcionamiento específico, que van a estar fijadas en el convenio. Esto antes no era así, no estaban fijadas por el convenio. A partir de esta ley, esas comisiones están fijadas en el convenio colectivo. Y las atribuciones que tienen que tener estas comisiones paritarias son funciones conciliadoras, que pueden tratarse de controversias individuales, plurindividuales, pueden ser también colectivas, funciones interpretativas, como es o a qué alcance general se trata del convenio colectivo ante un determinado conflicto, cómo actúa la comisión con respecto también a determinado problema. Pueden tener también funciones normativas, donde se pueden crear nuevas tareas y hay que reclasificar y realizar diferentes modificaciones. Esto se puede dar a efectos de que se incorporen innovaciones tecnológicas y un sector que estaba ocupado por personas se reemplaza y hay que reacomodar el personal, se reacomodan las funciones y demás. Bueno, todo esto va a tratar la comisión paritaria, que seguramente es lo que han escuchado muchas veces en la televisión. Esto es importante también, que las comisiones tienen que tener igual número de empleadores y trabajadores, de sus representantes. Y va a estar presidida por un funcionario que va a estar designado por el Ministerio de Trabajo. Y este funcionario que se designa va a tener funciones establecidas por ley, que es el poder interpretar el alcance general de la convención a pedido de cualquiera de las partes o de la autoridad de aplicación, y en caso de que fuera necesario, la calificación del personal y determinar las categorías del establecimiento de acuerdo a lo dispuesto por la convención colectiva. Las comisiones paritarias pueden, como les mencionaba, una de sus funciones era la conciliadora, pueden intervenir en controversias individuales que sean originarias por la aplicación de la convención. En este caso, su intervención va a tener un carácter, como les decía, conciliatorio y se va a realizar exclusivamente a pedido de cualquiera de las partes de la convención. Esto no excluye ni suspende el derecho de los interesados de iniciar una acción judicial correspondiente, digamos, sino que abarca el problema fijado en la comisión paritaria. Después, bueno, todo lo que se decida en esta comisión paritaria va a estar establecido en el artículo 17, que es, en caso de que no sea por unanimidad, puede ser apelado por las personas o asociaciones que tuvieran interés en esa decisión ante el Ministerio de Trabajo y dentro del plazo que fije la reglamentación. En caso de que se fije todo por unanimidad, solamente se admite el recurso y se funda en incompetencia o en exceso, digamos. El problema es en cuanto a cuando no es unánime lo que se establece en la comisión paritaria y hay una parte en desconformidad. Esa parte puede apelar al Ministerio de Trabajo.
Que esto por ahí vemos que más cuando se discute la cuestión salarial, los porcentajes que propone una parte y la otra y demás, eso es también a lo que trata. Si bien por ahí nosotros escuchamos mucho, se reúne, hay paritaria para los ajustes laborales, para los salarios y demás, hay un montón de cuestiones que lamentablemente por la coyuntura y el contexto que no trabajan, no pueden abarcar las comisiones ni los convenios colectivos o las reformas. Hay convenios también que deben ampliar en derechos en un montón de cuestiones. Hay convenios que están más a la vanguardia de nuestros tiempos. Por ejemplo, Ana les mencionaba en la clase pasada, hay convenios donde se establecen las licencias parentales en un mayor periodo. Hay convenios donde se crean también espacios, por ejemplo, de lactancia, y un montón de derechos acorde, digamos, a las otras normativas vigentes, y hay convenios que inclusive que van quedando más atrás y es más difícil, digamos, poder avanzar. Que no es por ahí culpa de ninguna de las partes, sino que se abocan también en cuanto a lo que es la cuestión salarial, que es lo que urge y lo que nos corre todo el tiempo. No sé si tienen alguna duda con respecto a lo que es esto que fuimos dando de convenio colectivo. Yo por ahí quise ser más explicativa en lo que considero un poco más importante. Yo para dejarle en la próxima unidad a Santi en un toque. Si tienen Martina, alguna duda. Sí. Martina, Erika te habla. Hola. Por ejemplo, ¿cómo estás? No, excelente tu exposición. Solamente lo que te quería consultar era, por ejemplo, el orden de prelación entre los convenios. Hablemos de convenios de igual jerarquía, porque vos hablaste de que podría haber local, general, pero hablemos del mismo orden. ¿Cómo sería? ¿Es parecido a la ley posterior de la anterior, o podría ser que el posterior tenga una norma menos favorable que la anterior? ¿Cómo funciona eso? Ahí está. No, creo que no lo expliqué, se me pasó no, es así. Me surgió porque, yo interpreto que generalmente un convenio posterior va a tener más derechos que el anterior, pero bueno, por ahí podría pasar que no. El orden jerárquico vamos a tener la ley de contrato de trabajo, los convenios colectivos. El convenio colectivo es inferior a las leyes. Y en cuanto a derecho, que es uno de los principios y que también sale de lo que es el concepto reconocido en normativa internacional y nacional, es que se le aplica al trabajador el derecho más beneficioso. Nosotros vamos a tener un convenio colectivo donde establece un derecho que beneficia al trabajador y que se lo debe aplicar, y no así en la ley de contrato de trabajo, por ejemplo, en cuanto a lo que les comentaba de las licencias parentales. Surge un nuevo convenio colectivo, se termina el periodo, las partes celebran otro convenio y ahí establecen otro derecho que debe ser más beneficioso para el trabajador. ¿Qué pasa si este nuevo convenio nada dice de ese derecho beneficioso del anterior convenio? Lo que se establece es que al trabajador siempre se le va a aplicar el derecho más beneficioso, por lo que esto se llama sucesión de convenios, se le va a estar aplicando el derecho que más beneficioso le sea del convenio anterior, digamos. Porque uno de los objetivos del convenio colectivo, además de regular cuestiones salariales organizativas, es que los trabajadores adquieran mayor derechos progresivamente, que no que se les cercenen derechos, pero que también iría en contra de los principios de la normativa internacional, nacional y demás. O sea, siempre el trabajador tiene que tener mayores derechos, es la regla general, digamos, se le aplica lo que se establece en mayores derechos. Inclusive el convenio colectivo, creo que de empleados del comercio, también establece obviamente los porcentajes de suba salarial, los periodos inclusive de las licencias por maternidad, inclusive algunos que los amplían favorablemente a comparación de la ley de contrato de trabajo y demás. Pero sí, está bien tu pregunta. Gracias Martina. No hay nada. Bueno, si no tienen otra pregunta más, si no cualquier cosa después me dejo a mi mail o no hay problema. Santi, ¿querés empezar vos? Bueno, bárbaro Martina, muy buena tu exposición, la verdad muy interesante. Bueno, este es un tema súper fundamental, el tema de la negociación colectiva. Tengan en cuenta, sobre todo, digamos, volviendo un poco sobre los pasos de Martina,
tengan en cuenta sobre todo esta cuestión de los efectos del convenio colectivo de trabajo, cuestión erga omnes, que les explicó Martina, en cuanto a que si bien hay en principio dos partes y que tiene la estructura de un contrato, no se da esta cuestión que es propia de los contratos, de que solamente tienen efecto entre las partes, sino que acá la principal característica de los convenios colectivos del trabajo es justamente esta cuestión de poder ampliar a quienes va a repercutir ese convenio colectivo de trabajo, tanto de trabajadores como empleadores. Más allá de esa cuestión, sobre la cual también un poquito vamos a profundizar en esta unidad 15, que es la que voy a dar yo, que es la relacionada con los conflictos que se suelen dar tanto en el ámbito colectivo como en el ámbito individual. Digo individual porque voy a hacer una pequeña aproximación, ahí van a ver en el punto número 2 que habla de lo que es el encuadramiento convencional y el encuadramiento sindical. Pero bueno, más allá de esa cuestión y siguiendo un poco el orden propuesto por el programa, como les decía, la unidad versa sobre los conflictos. A ver, volviendo un poco, haciendo un poco un raconto de las clases, vimos al principio, digamos, que el derecho del trabajo como rama autónoma, si se quiere, del derecho, tiene su inicio un poco a partir de lo que es la primera revolución industrial y sobre todo también de la Revolución Francesa. O sea, no es que nace el derecho del trabajo ahí, sino que el esquema productivo capitalista, dentro del cual prácticamente todo el mundo se encuentra inmerso, tiene su nacimiento ahí a partir de la primera revolución industrial. Más allá, digamos, de cómo se producían bienes y servicios en otras épocas de la historia, lo característico del capitalismo es que hay un sujeto, que es el empleador, que es el que tiene los medios de producción, y hay otro sujeto, que es el trabajador. Yo hablo de él, trabajador, y el empleador, obviamente que esto está incluido hombres y mujeres, digo un poco también como para hacerlo más, más fácil la explicación. El trabajador únicamente con lo que cuenta para poder satisfacer sus necesidades y las necesidades de su familia es con su fuerza de trabajo. Solamente poniendo su fuerza de trabajo a disposición de otra parte que tiene los medios de producción, va a poder recibir por eso un salario y a partir de eso satisfacer sus necesidades básicas. Obviamente que esta relación entre dos partes, la cual una tiene un poder y la otra está sometida, digo, esto tómenlo entre bastantes comillas, digamos, es bastante relativo, digamos, y en muchos supuestos, digamos, esta cuestión está bastante menguada, pero en líneas generales, digamos, la estructura básica es esa. Hay un sujeto que tiene un poder, que es el empresario, y otra persona que está sometida a ese poder del empresario, que es el trabajador. Esa relación es naturalmente conflictiva. El empresario siempre va a procurar ganar más dinero, y a partir de eso seguramente lo que va a hacer es tratar de bajar los costos de la producción. Bajando los costos de la producción, obviamente ahí que incluimos hacer que el trabajador trabaje la mayor cantidad de horas, que tenga la mayor productividad, pagando el menor precio posible, y el trabajador obviamente lo que va a tratar es de ganar la mayor cantidad de tiempo en el menor tiempo posible, en la mayor cantidad de dinero en el menor tiempo posible. Digo, esto es una cuestión medio básica para cualquiera, digamos, que nosotros de los que trabajamos. Queremos ganar la mayor cantidad de dinero para, si con eso poder tener el mayor disfrute, que nos puede permitir el dinero y también tener un ámbito de libertad para poder disfrutar de ese dinero. Como les decía, esto inevitablemente da conflictos, y como la sociedad capitalista está estructurada en base al trabajo, naturalmente estos conflictos, si se quiere, digamos, que nacen desde el contrato individual, en donde ya les digo, hay dos sujetos, se van a ver repercutidos y repercuten también en todo lo que es el tejido social. Esto, digamos, básicamente para que entiendan, digamos, de por qué, digamos, el conflicto es parte, si se quiere, del esquema productivo, digamos, en el cual nosotros nos encontramos inmersos. Obviamente esto está repercutido por un montón de otros factores. Digo esto solamente cercenándolo para lo que es el ámbito estricto del derecho del trabajo. Si se quiere dar una definición de conflicto, lo podríamos definir como cualquier desinteligencia con relevancia jurídica que se produzca en las relaciones enmarcadas por el derecho del trabajo en sus dos ramas fundamentales, la individual y la colectiva.
¿Por qué hablamos de una exigencia jurídica, digamos, de la relevancia jurídica de la desinteligencia? Básicamente porque es a partir de ese momento en que empiezan a jugar las normas y procedimientos existentes sobre el conflicto y la forma de encauzarlo. Si es previo a eso, lo que hay puede haber una aspiración, si se quiere, o una pretensión, pero que una vez que, digamos, hasta que tanto no se manifieste, digamos, no tiene relevancia jurídica para lo que vamos a estudiar en lo que queda de la clase. Fíjense que también ahí el programa habla de conflicto y controversia. Bueno, suelen ser sinónimos. La única distinción que se suele hacer entre conflicto y controversia viene dada, principalmente, en que la controversia sería más leve que el conflicto, puesto que todavía en la controversia, si digo esto tómenlo con bastante comillas, ¿no? Las partes aún tendrían un punto de coincidencia que justamente está dado en la voluntad de darle fin al entuerto que mantienen. Esa sería, digamos, por así decirlo, una pequeña segmentación que hay, pero no tiene mayor relevancia. En cuanto a la clasificación de los conflictos, hay varias clasificaciones, yo lo voy a ir ahora un poco explicitando. Tenemos primero los conflictos que son de orden individual, plurindividual y colectivos. Las diferencias que hay entre los individuales y plurindividuales con los colectivos es una diferencia de índole cualitativa. ¿Por qué digo cualitativa? Porque el interés que está puesto en juego va a ser esencialmente distinto. En los individuales y plurindividuales, el conflicto es de índole individual, porque lo que se reclama le pertenece a cada uno de los trabajadores. Por ejemplo, un trabajador que reclama que no le pagaron el sueldo es un conflicto de índole individual. 10 trabajadores que reclaman porque no le pagaron el salario es un conflicto de índole individual de cada uno de esos trabajadores. Pues es un conflicto plurindividual, por ejemplo, si los 10 trabajadores se presentan ante un juzgado y reclaman el pago del sueldo. Digo, un caso para citar así muy característico. En cambio, en los conflictos de índole colectivo, Krotoschin, que es un doctrinario así muy importante del derecho del trabajo argentino, lo que menciona es que, dice, se juegan en el conflicto intereses de una profesión, categoría o multitud de trabajadores como conjunto. Hay un interés distinto en este caso que refiere a los trabajadores, no ya en su individualidad, sino en su conjunto, como gremio, entendiéndolos a los trabajadores. Es decir, los trabajadores del área de comercio, como mencionaba antes Martín. Son todos los trabajadores de comercio, tienen una pretensión. La gran mayoría de veces, o la forma de manifestación más típica que tiene, está siempre dentro de los ámbitos de negociación colectiva. Es decir, fíjense, hay una diferencia, por eso le digo el resalto, digamos, el conflicto colectivo, a diferencia del individual y del plurindividual, es cualitativamente distinto. En uno el interés, la pretensión es individual, mientras que en el otro la pretensión es colectiva. ¿Más o menos me entendieron hasta ahí? Sí, Bueno, Santiago, la... ¿puedes repetir cuando dijiste el conflicto de índole colectivo se juega en profesión? Dijiste dos cosas más, pero no me acuerdo. Se juegan en el conflicto. Te entendí igual la idea. Una profesión, categoría o multitud de trabajadores como conjunto. O sea, no hay una simple aglomeración de individuos, sino que lo que hay es un grupo. Eso es, digamos, lo que tienen que tener en conjunto. Lo que estamos reclamando es una cuestión colectiva, que nos va a pertenecer no solo a los que reclamamos, sino a todos los trabajadores. Ese es básicamente, digamos, lo que se tiene que llevar a decir. Hay una idea de gremio cuando hay un conflicto colectivo. Mientras tanto, también otra de las clasificaciones que se dan es, los conflictos pueden ser de derecho o jurídicos y de intereses o económicos. Esa es la cosa. Derecho e intereses o jurídicos y económicos. En el conflicto de derecho, lo que se está en juego siempre es la interpretación o aplicación de una norma. La norma es preexistente al conflicto. Si nosotros, por ejemplo, un ejemplo que se me viene a la cabeza, un grupo de trabajadores se había presentado en un momento a reclamar que se le pague
un adicional que estaba previsto dentro del convenio colectivo de trabajo. La empresa decía que no tenía que pagarlo porque consideraba que los trabajadores no estaban inmersos dentro de esa norma y los trabajadores consideraban que sí. Bueno, había un conflicto de interpretación de una norma. Mientras que en los conflictos de intereses, las partes lo que van a estar debatiendo no es ya la interés, una norma ya que preexiste, sino que justamente lo que van a buscar es una nueva norma. Que en esa nueva norma se van a ver manifestados las pretensiones que tiene cada una de las partes. Acá no hay un tránsito por un carril normativo, si se quiere. O sea, no es que las pretensiones de índole, los conflictos de interés, a diferencia de los conflictos jurídicos que se resuelven ante un juez, los conflictos de interés no tienen un cauce de solución que está dado por ir a peticionar ante un juez, sino que el mecanismo más idóneo se da a través de la actuación de la administración pública, principalmente del Ministerio de Trabajo. Lo que buscan las partes aquí con el conflicto de interés es la sanción de una nueva norma que regule una situación dada. En cambio, los conflictos de derecho ya hay una norma y lo que debaten básicamente es si esa norma se interpreta de una forma u otra. Obviamente, puede haber conflictos de interés individuales, puede haber conflictos de derecho individuales, que son los que tenemos todos los días en tribunales, puede haber conflictos colectivos de interés y puede haber conflictos colectivos de derecho. Ahí se va dando, digamos, una entremezclación entre todas. Los conflictos individuales de interés no tienen prácticamente relevancia, esos son prácticamente irrelevantes, les diría. Los más importantes son los otros tres. Los de interés colectivos, lo vamos a ver un poco hoy, es básicamente la forma más clásica de demostración es la huelga. Es la forma donde principalmente se manifiesta. Y otra de las clasificaciones que hay, a ver, hasta ahora vimos conflictos individuales, conflictos colectivos, conflictos de derecho, conflictos de interés. Esos son, como bien, un poco las partes que están en juego ahí, es empleador y trabajador, o asociación de trabajadores y empleador, o asociación de trabajadores con asociación de empleadores. Pero están básicamente las partes clásicas del derecho del trabajo. Ahora, con el nacimiento del derecho colectivo, a partir del reconocimiento que se dio en los estados a lo que fueron los sindicatos, se vieron unos nuevos conflictos, no ya entre empleador y trabajador, sino más bien entre las propias asociaciones sindicales. Y ahí tenemos los conflictos intersindicales y los conflictos intrasindicales. Los intersindicales son aquellos en quienes se enfrentan dos o más asociaciones sindicales. El ejemplo más típico, que seguramente lo vieron con Ana en la clase del día lunes, es el de disputa de personería. Es el ejemplo más típico de un conflicto intersindical. Otro conflicto intersindical muy típico, que también lo voy a hacer mención hoy, es el de encuadramiento sindical. Y a su vez, los conflictos intrasindicales son los que se dan en la propia asociación, en la propia asociación, y afectan la vida interna del propio sindicato. Un ejemplo muy típico es cuando, por ejemplo, se decide la remoción de un miembro del órgano directivo del gremio. Los conflictos intersindicales están principalmente regidos por lo que son los estatutos sociales y también por algunas cuestiones que vienen de la ley de asociaciones sindicales y de los principios jurisprudenciales que se han dado sobre algunos fallos que han habido sobre la materia, pero sobre todo a partir de lo que es la propia vida estatutaria, digamos, lo que prevé los propios estatutos a los efectos de ver qué tipo de solución se le da a esos conflictos. Más o menos hasta aquí me fui explicando con lo que son la clasificación de los conflictos dentro de lo que es el derecho del trabajo. De ser así, vamos a abordar lo que son los conflictos colectivos de trabajo. Yo acá le voy a mandar un mensaje, ahí lo tenía
A ver, ahí está. Algunas de las leyes que vamos a ver en el día de hoy, la ley 14.186, el artículo 24 de la ley 25.877 y el decreto 1040 del 2001. Los conflictos colectivos de trabajo están regidos, o sea, principalmente la norma más emblema que tienen los conflictos colectivos de trabajo es el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, en donde se le reconoce a los gremios recurrir a la conciliación y el arbitraje, y a su vez también tienen el derecho de huelga reconocido ahí. El convenio 87 de la OIT, que seguramente que lo mencionó tanto Martina como Ana. La ley 23.551, que es la ley de asociaciones sindicales. Bueno, la que le mencioné, la ley 14.786. La ley 23.546, que es la que le explicó anteriormente Martina. Y este artículo 24 de la ley 25.877. ¿Qué mecanismo de solución prevé la ley para abordar estos conflictos colectivos de trabajo? Que fue lo que le mencioné en la clasificación anterior, en donde lo que está en juego es un interés colectivo, de los trabajadores como gremio, no de los trabajadores individuales. El principal mecanismo de solución de conflictos, digamos, no viene a partir de un reconocimiento normativo, sino que es autocompositivo, básicamente a través de la negociación. Ese es el principal mecanismo de solución de los conflictos colectivos. Son las partes quienes negocian, son las partes quienes acuerdan la forma en que van a darse la solución a un conflicto que tienen. Ese es el principal mecanismo de solución de los conflictos. Ahora, ¿qué pasa cuando las partes no pueden llegar a un acuerdo sobre la forma de solucionar ese conflicto? Ahí es que empieza a regir la ley 14.786, que le mencioné con anterioridad, que es la ley de conciliación obligatoria y arbitraje. La denominada ley de conciliación obligatoria, que en realidad no es, o sea, no hay la obligación de conciliar, por más que del título de la ley pareciera eso, sino que lo que hay está la obligación de acudir a la instancia de negociación de conciliación. Pero no hay obligación, no es que la parte le pone una pistola y le dice usted tiene que conciliar, porque si no le quitamos la personería gremial, por ejemplo, no sé, digo una cuestión así. La obligación está en que acudan a los mecanismos de conciliación que prevé la ley 14.786 y que se ven ejecutadas principalmente a través de la autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Trabajo. A través de este mecanismo de conciliación obligatoria, lo que principalmente vamos a resolver aquí, como les dije anteriormente, son conflictos de intereses. Aquí las partes pretenden una nueva situación jurídica, no es que están dudando acerca de una situación jurídica ya dada, sino que lo que pretenden es una nueva norma para regir una situación jurídica determinada. Va a una situación jurídica para un determinado hecho, las partes pretenden una nueva norma. Por ejemplo, no sé, un nuevo sueldo. O una mejor licencia, como le mencionó antes Martín. O sea, alguna cuestión que por ahí está medio en boga actualmente, por ejemplo, el tema de las licencias por paternidad, ampliar las licencias por paternidad, por ejemplo. Bueno, las partes, entonces, bueno, acuden a mecanismos de acción directa a los efectos de, bueno, por ahí, o sea, no hay un conflicto de derecho, o sea, es muy clara la ley, no sé ahora particularmente qué tipo de regulaciones están explicitadas en los convenios colectivos sobre el asunto, pero no, es bastante clara la ley en cuanto a la cantidad de días de licencia por paternidad, como se dice. Bueno, si las partes pretendieran modificar esto, hay un conflicto de intereses. Ese conflicto de intereses, el mecanismo idóneo de solución, que es, como le dije antes, la autocomposición, una solución autocompositiva de las partes, y si no se llegase a esa solución autocompositiva, se acudiría a esta ley 14.786, que como les dije, de conciliación obligatoria y arbitraje voluntario, en sede del Ministerio de Trabajo. ¿Quiénes intervienen en este mecanismo diseñado por la ley 14.786? Las partes a nivel colectivo, puede ser una asociación de trabajadores y una asociación de empleadores, o también puede ser que a nivel de la parte patronal haya un solo empleador o una pluralidad de empleadores. Lo necesario siempre es que haya un conjunto de trabajadores que tengan un interés colectivo. O sea, no hay un interés individual. Nuevamente, digamos, el resalto sobre esto. El interés es como gremio, como se presentan los trabajadores. No
como individuales. No es que yo voy a reclamar por mí y vamos con Martina y reclamamos por Martina. No sé, veo acá quienes tienen la cámara prendida. Erika y Cecilia se representan para negociar en relación a todos los estudiantes, no solamente sobre ellas dos, sino sobre todo el colectivo, y lo que se decida va a ser en relación a todos los estudiantes, no solamente sobre ellas dos. Esa es básicamente, digamos, la clave de Bóveda, para entender el interés colectivo. Es importante también destacar, digamos, que en esta ley de 14.786 no es necesario que intervenga el sindicato con personería gremial, sino que también puede intervenir un sindicato simplemente inscrito, incluso un grupo de trabajadores desorganizados, si se quiere, no organizados dentro de un propio sindicato, no un sindicato inscrito, siempre que tengan este interés colectivo debidamente acreditado. No es necesario que sea ni siquiera un sindicato simplemente inscrito, sino que el grupo de trabajadores que se presente tiene que tener un interés colectivo. ¿Cómo se inicia este procedimiento de conciliación obligatoria? Lo pueden pedir cualquiera de las dos partes, o hasta incluso el Ministerio de Trabajo lo puede iniciar de oficio. El principal efecto y la principal, digamos, cuestión debatida que tiene la ley de conciliación obligatoria es que prevé que las partes, antes de acudir a un mecanismo de acción directa, y esto, cuando hablo de mecanismo de acción directa, le hace el principal y más importante, la huelga, que voy a tratar de explicar al final de la clase, las partes, cuando antes de acudir a eso, tienen el deber de preavisar a la otra que van a acudir a un mecanismo de acción directa. Si no lo hicieran, puede que se repute ese mecanismo como ilegal. Una instancia bastante ulterior. Y aquí la facultad que tiene la autoridad administrativa, una vez que se le presenta esa situación, es ordenar el cese. Si la medida de acción directa ya está en curso, puede ordenar el cese. Esto también puede ser importante para los trabajadores en caso de que, por ejemplo, el conflicto se desatase a raíz de, no sé, el despido de 25 trabajadores. Entonces, si se acudiese a este mecanismo de conciliación obligatoria y se dispusiera el cese de las medidas adoptadas, podría llegar a pasar que los trabajadores se reincorporen a la empresa. Solamente durante el periodo de conciliación obligatorio que prevé la ley, que puede ser de 15 días o 5 días más. Básicamente, ¿en qué consiste este proceso, digamos, de conciliación obligatoria? Las partes se van a sentar a negociar colectivamente con la presencia de un tercero imparcial que es del Estado. El Ministerio de Trabajo llama a las partes a que se sienten a tratar de conciliar el conflicto que tienen en sede del Ministerio. Si no se llegase a una solución a este conflicto, el Ministerio de Trabajo inclusive puede proponer una solución, que no necesariamente lo tienen que acatar las partes, y a su vez también puede que se proponga un arbitraje voluntario. La conciliación es obligatoria, el arbitraje es voluntario. Las partes lo pueden aceptar, como no. Y acá sí le tengo que hacer una pequeña aclaración. Así como les dije que en la conciliación puede ser cualquier grupo de trabajadores, siempre que tenga un interés colectivo, a la hora de analizar el tema del arbitraje, tienen que tener en cuenta que los laudos arbitrales tienen la misma fuerza que los convenios colectivos de trabajo. De forma tal que aquí sí, lo que hace al elemento subjetivo de los trabajadores, del lado trabajador, creería yo, decir, no es que hay una disposición taxativa que lo prevé esto, pero sí sería oportuno, porque podría llegar a atacarse de nulidad, que intervenga el sindicato con personería gremial. Porque es el único que tiene la capacidad de negociar colectivamente. ¿Se acuerdan lo que dijo Ana del fallo Ademus? Digamos, más allá de lo que prevé el 31.6, digamos, o sea, la Corte también lo reformó eso. Así que tengan en consideración eso. Si vamos al arbitraje voluntario, esto ya es un mecanismo, le digo, lo del arbitraje voluntario es medio tipo un elefante blanco, si se quiere. No hay demasiados casos de arbitraje voluntario. No se piense que es una cuestión de todos los días. La gran mayoría de los conflictos se solucionan a través de la negociación. Un mecanismo autocompositivo. Incluso la propia conciliación si bien interviene un tercero imparcial, también son las partes los que deben aceptar ese mecanismo de solución. O sea, no es que hay alguien y viene y dicen A, B o C, como es un juez. A A le corresponde B, a C le corresponde D. O sea, acá es la parte la que negocian y la que llegan a un acuerdo. Básicamente ese es el mecanismo. Ahora cuando veamos la huelga, por ahí le va a quedar un poquito más en claro esto.
Pero el principal efecto de esto, digo, cuando hablemos de conciliación obligatoria, tengan en cuenta esto, la suspensión de las medidas de acción directa. Eso es lo principal, digamos. Porque en muchos casos, a ver, la crítica que se le hace a la ley es que si hay una notificación de la huelga ya pierde ese efecto sorpresa que tiene. Más o menos me expliqué hasta ahí. Y por último, el otro punto de las relaciones de conflicto es el que hace el encuadramiento sindical y el encuadramiento convencional. El encuadramiento sindical, para que lo tengan en cuenta, lo voy a hacer lo más breve posible, véanlo después más profundizado en el libro, voy a hacer un recalco sobre todo el encuadramiento convencional. Pero el encuadramiento sindical es cuando dos sindicatos con personería gremial, o sea, necesariamente, se disputan la representación de un grupo de trabajadores, o de uno o varios establecimientos, básicamente para entenderlo mejor. Son los sindicatos los que están en disputa ahí. Tiene un mecanismo de solución propio que está regido principalmente por el decreto este que le mencioné con anterioridad, el 140 del 01, y también por el artículo 59 de la Ley de Asociaciones Sindicales. ¿Quiénes pueden iniciar este mecanismo de solución? Este conflicto intersindical, es decir, los mecanismos de solución a los conflictos, los conflictos de encuadramiento sindical, principalmente, o sea, tradicionalmente, quien instaba, es decir, cuando había a ver, esto para entenderlo, nosotros tenemos un establecimiento, ese establecimiento está representado por un sindicato, el sindicato A. Viene el sindicato B y dice, no, este establecimiento, los trabajadores que se desempeñan ahí, tienen que estar representados por mí. Entonces hay un conflicto entre dos sindicatos que se están disputando los trabajadores que se desempeñan en un establecimiento. ¿Quiénes van a estar interesados en la resolución de ese conflicto? Principalmente los sindicatos. ¿Por qué? Por los aportes y contribuciones, sobre todo, de los trabajadores. Aporte, digamos, a los propios sindicatos y también la contribución a la obra social. También, ¿quién va a estar interesado? El empleador, obviamente que el empleador va a estar interesado. Eso también es un sujeto muy interviniente ahí. Ahora, al empleador siempre se le había retaseado la participación aquí adentro. Hasta que, a través del decreto 1040 que yo les mencionaba, específicamente se le permitió que intervenga y que incluso acuda al Ministerio de Trabajo a los efectos de que se pueda dar una solución a esta problemática. Si son los sindicatos quienes dan inicio, o sea, el empleador, para poder dar inicio a este procedimiento dentro del propio Ministerio de Trabajo de la Nación, siempre el Ministerio de Trabajo de la Nación, cuando estamos hablando de esto, se tienen que dar algunos de los supuestos que contempla el decreto 1040, al cual yo les hacía mención. Después lo pueden ver con mayor profundidad ahí. Pero digo esto para hacerlo más sencillo. Y cuando son los sindicatos quienes están disputando la representación, lo primero que tienen que agotar es lo que se llama la vía asociacional. O sea, tienen que ir a lo que sería un superior común. Ese superior común puede ser una federación o una confederación. Sería, por ejemplo, la CGT. En caso de que no esté de acuerdo alguno de los dos sindicatos con la resolución que se tome en esa vía asociacional, pueden acudir al Ministerio de Trabajo, a los efectos de que dicte una resolución, o en su efecto a la Justicia Nacional del Trabajo, a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que tiene competencia exclusiva sobre esto, los conflictos de encuadramiento sindical. Eso ténganlo en cuenta. La Cámara tiene competencia exclusiva. Si van a la vía del Ministerio de Trabajo, la obligatoriedad del Ministerio de Trabajo lo que tiene que hacer es una inspección en la empresa a los efectos de determinar cuál es la principal actividad que se desempeña en la empresa. Y es aquí el parámetro de resolución para el conflicto principalmente. Como le dijo Martina, los ámbitos de negociación que tiene cada uno de los convenios colectivos están dados por lo que es la personería gremial. Recuerdan también lo de la clase del lunes, lo de la personería gremial, y sobre todo, digamos, esto cuando lo ven, cuando se le otorga la personería, la resolución que le otorga personería gremial a los sindicatos, que seguramente lo explicó bien Ana el día lunes. Bueno, dentro de esos ámbitos de representación, los trabajadores pueden, los principales sindicatos son de actividad, como se dice aquí. Entonces nosotros tendremos que ver cuál es la actividad principal que se desarrolla en ese establecimiento, a los efectos de poder determinar por qué sindicato van a estar representados esos trabajadores.
Eso, digamos, va a estar ahí la clave de el principal parámetro de resolución del conflicto. Una vez que está la resolución del Ministerio de Trabajo, en caso de que se haya acudido ahí, o en caso de que se acuda a la Justicia Nacional, se pueda recurrir eso a la Justicia Nacional del Trabajo, la Justicia Nacional del Trabajo va a dictar una resolución sobre el asunto, que también incluso es recurrible por vía del recurso extraordinario de la Corte, pero bueno, también un supuesto bastante excepcional. Y básicamente el principal parámetro que habrá de tener en consideración la Cámara Nacional es esta cuestión que yo le decía de cuál es la actividad que se desarrolla. Y sobre todo después lo que es el encuadramiento convencional, que es otro de los conflictos que está ahí dado, yo le dije, el encuadramiento sindical es por qué sindicato va a representar a los trabajadores. En cambio, el encuadramiento convencional es un conflicto que está dado precisamente por los trabajadores mismos, cuando ponen en jaque cuál es el convenio colectivo que los tiene que representar. Esto, cuando mayoritariamente lo van a ver ustedes, es cuando los despiden los trabajadores y el trabajador dice, che, a mí me tienen escrito como empleado de comercio, pero yo en verdad pertenecía a otro, había otro convenio colectivo que era el que me debía regir, y que tenía mayores beneficios. Entonces vengo a reclamar lo que no me otorgaron en aquel momento, durante el transcurso del contrato de trabajo. O sea, en el otro los que discuten son los sindicatos. Acá, en cambio, el que discute es el trabajador para con el empleador, en el encuadramiento convencional. Y aquí, otra vez, la clave boda para poder dar resolución al encuadramiento convencional es observar cuál es la principal actividad, no ya que desarrolla el propio trabajador, sino cuál es la principal actividad que se da dentro del propio establecimiento. O sea, cuando ustedes vengan un trabajador, para ver si estaba lo que se dice bien inscrito en lo que hace al convenio colectivo aplicable, si le eran dados todos los beneficios del convenio colectivo, tienen que observar cuál es la principal actividad del establecimiento. Recuerden lo que vimos al principio de las clases cuando hablamos de empresa, establecimiento, empresario y demás. Bueno, eso es lo que tienen que observar. No la actividad que desarrolla el trabajador. El trabajador puede ser administrativo y estar inscrito dentro de la UOM. Pero porque la principal actividad que se da dentro del establecimiento es metalúrgico. Esto lo tengan en cuenta porque es un error bastante común, o sea, y se ve con bastante habitualidad en el desarrollo profesional, que porque el trabajador es administrativo se le escribe dentro de empleado de comercio. Y una cosa así como bastante clásica. No, eso no es correcto. Lo correcto es acudir a cuál es el mecanismo, a la actividad principal que se desarrolla en el establecimiento. Tengan en consideración eso. Observen los convenios colectivos. Digo esto como pauta, como para que lo tengan en consideración. Si quieren... Perdón, Santiago, por ello la parte colectiva no la engancho bien, pero me refiero, puede haber un establecimiento que tenga distintas actividades también. No sí, solo una. Bueno, básicamente eso, es. por eso le hablaba de la actividad principal del establecimiento o explotación, si se quiere, porque puede incluso darse el caso, y esto ya es mucho más raro y tampoco quería profundizar más, pero puede darse el caso de que en un mismo establecimiento haya dos actividades, dos explotaciones completamente cindidas, y que obviamente en una, por ejemplo, sea de plásticos y otra de metalúrgicos. Entonces, en ese caso sí podría darse el caso de que haya trabajadores trabajando en un mismo espacio físico, pero con actividades completamente cindidas, y son explotaciones completamente cindidas. Por eso les dije, volvamos a las clases principales. Pero para no profundizar en esto, porque si no ya sería, digamos, aparte por de tiempo, quiero recalcar esto. Tienen que observar cuál es la actividad principal que se desarrolla en el establecimiento. A partir de eso, ustedes van a poder determinar cuál es el convenio colectivo aplicable. Y en caso de que, por ejemplo, a través de esta misma actividad principal haya más de un convenio colectivo aplicable, lo que tienen que tener en cuenta es el principio de especificidad. Eso como pauta lo dejo. El principio de especificidad hace que debamos escoger a lo más específico por sobre lo más genérico. Un caso que me tocó a mí ver fue, por ejemplo, en el cual se discutía si los trabajadores que fabricaban, creo que eran como tipo bidones bien grandes, eran tanques de agua, perdón, entre tanques de agua y cuestiones medio relacionadas con envases y cosas así, pertenecían al gremio plástico o si pertenecían al gremio químico. O sea, ahí el más genérico es el químico, porque puede abarcar, por ejemplo, no sé, lo farmacéutico, por ejemplo, también. En cambio, el plástico es una cuestión más específica. Hace al producto final con el cual se está trabajando. El químico hace un poco al proceso productivo y una cuestión más de la materia prima, no
no es que digamos la materia prima en sí, digamos, porque el plástico se deriva de otro elemento, pero digo esto digamos, como para que lo tengan en cuenta. O sea, el principio es especificidad. Ir hacia lo más particular, pues, todo ello con el propósito de que los convenios que son más amplios, como por ejemplo el de comercio, el 130 del 75, no sean multiabarcativos y puedan abarcar absolutamente todo. Sino el principio de especificidad. Por eso, actividad principal y después principio de especificidad. Esas son las dos pautas, digamos, como para que tengan en cuenta. Dicho esto, vamos a hablar un poco de lo que son los mecanismos de acción directa, que es la última bolilla. Les quiero mencionar un poquito de esto, quedan 5 minutos, así ya medio nos vamos con alguna idea de todo esto. Y aquí, sobre todo, el principal mecanismo de acción directa, que es un concepto global, que engloba a tanto los mecanismos que pueden instar los empleadores, el más clásico es el lockout, como así también los que pueden instar los trabajadores. El más típico de los trabajadores, y no el único, es la huelga, que es un derecho constitucional que está regido en el artículo 14 bis. Se han dado distintas precisiones en base a lo que qué significa la huelga. Yo particularmente, en mi opinión, no creo que sea propicio dar una definición taxativa de qué se entiende por huelga. Porque si bien el mecanismo más típico que nosotros, y al que se nos viene toda la cabeza, es que los trabajadores no van a trabajar, si uno quisiera hacer una segmentación de lo que es el hecho huelguístico, por así decirlo, por ahí podría llegar a cometer, a partir de esa reglamentación, una exclusión de otras formas de manifestación de los trabajadores, como por ejemplo lo que se dice la huelga a la japonesa, en donde los trabajadores no es que se ausentan del trabajo, sino que comienzan a producir más. Eso es propio del modo de producción toyotista que tienen con el sistema just in time que tienen en Japón, donde a partir de producir más le generan complicaciones al empleador. Entonces, por eso, digamos, a veces no es tan propicio dar ¿qué se entiende por huelga? Porque si uno hace una segmentación, lo que queda afuera no es huelga, y si no es huelga no está abarcado por el derecho constitucional. Entonces, tengan en cuenta cuando van a dar, o cuando lean las definiciones de huelga, de que tiene que ser lo más amplia posible. Yo, por ejemplo, digamos, si quisiera dar una definición, podría decir que es toda conducta colectiva que, en un contexto social dado, y en un método histórico dado, y en un momento histórico dado, se entiende, acepta y practica como tal, o toda omisión, reducción o alteración colectiva del trabajo con una finalidad de reclamo o protesta. Es una definición súper genérica de qué se entiende por huelga. Y a su vez, y esto, digamos, voy a tratar de centrarme aquí, es también sobre quiénes pueden hacer una huelga. Tampoco, digamos, me parece propicio hacer una segmentación. ¿Por qué? Porque si yo digo que solamente los trabajadores pueden hacer una huelga, por ejemplo, no sé, una cosa que sucedió hace poco, los de Rappi, que hicieron una especie de huelga, no tendrían derecho a hacerla, porque no son trabajadores. Y eso no es huelga. El Estado podría ir y reprimirlo eso, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros hacemos también un recorte subjetivo del sujeto titular de la huelga, también podemos pecar de excluir a sujetos que también tienen derecho a practicarla. Pero más allá de esa cuestión, y sobre todo, digamos, ¿dónde viene la polémica? Yo ahí les cité el fallo Orellano de la Corte. ¿Por qué la polémica? Porque la Constitución, cuando vieron el artículo 14 bis, habla, en el primer párrafo, son 3 párrafos. El primero dice, a toda persona que trabaja, y le da una enumeración de derechos. Y en el segundo dice, se le reconoce a los gremios el derecho a la huelga. Entonces, ¿qué se entiende por gremio? Ahí estaba el debate un poco en la doctrina nacional. Bueno, había algunos que entendían que gremio era sindicato con personería gremial. Entonces, solamente que tenía derecho constitucional a la huelga era el sindicato con personería gremial. ¿Por qué decían esto? Porque si después vamos a la negociación colectiva, yo tengo que intervenir, sindicato con personería gremial. Y es el mecanismo idóneo para darle fin a la huelga. Entonces, si yo no intervengo, no hay huelga. Había otro que decía, no, gremio es cualquier sindicato, a él simplemente inscripto, pero tiene que ser un sindicato. Y había un tercer grupo, que particularmente para mí es el más idóneo, pero no es lo que dijo la Corte, que es cualquier grupo de trabajadores.
estén organizados en un sindicato, no, pero que tengan un interés colectivo. La Corte en el fallo Orellano, y esto digo para que lo tengan en cuenta, porque yo, Santiago Zulia, no tengo ninguna relevancia, digamos, dentro del mundo jurídico. La Corte un poco más que yo. En el fallo Orellano, un fallo ultra polémico, y que no es que ha zanjado la cuestión, ¿por qué? Y ahora le voy a mencionar por qué. Dijo que quien es el titular del derecho de huelga son los sindicatos. No los con personería gremial, sino los simplemente inscriptos, inclusive. Entonces digo, cuando pregunten qué dijo la Corte en Orellano, obviamente les recomiendo la lectura, dijo que el titular de derecho de huelga eran los sindicatos. Ahora, ¿por qué le digo que la discusión no está saldada? Perdón, no voy a extenderme. Si quieren, los que quieran desconectarse, obviamente están libres de hacerlo. Yo por ahí me extiendo un poquitito más para los que puedan y los que quieran, y los que no, no hay ningún tipo de problemas. Pero digo, ¿por qué digo la discusión no está saldada? Básicamente porque recientemente, perdón porque lo quiero ver para darle con mayores precisiones, que no me acuerdo el número, en la opinión consultiva número 27 del año 2021, o sea, hace muy poquitito, creo que fue en el mes de mayo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el intérprete originario de la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Qué número dijo, profe? 27 del 2021. Esto digo para que lo sepan, digo, pero para que entiendan, digamos, que lo que dijo la Corte no es, lo dijo la Corte, se terminó. O sea, el debate sigue porque incluso las posiciones locales estuvieron profundamente en contra de ello. Pero en la opinión consultiva del número 27 del 2021, es una opinión consultiva, no es que resolvió un caso la Corte aquí. Es una opinión consultiva, dispuso, y esto se lo leo, que el derecho a huelga es uno de los derechos humanos fundamentales de los trabajadores y las trabajadoras, que pueden ejercer con independencia de sus organizaciones. De lo contrario, podría verse conculcada la dimensión negativa de la libertad de asociación en su fase individual. O sea, lo relaciona directamente con la libertad sindical al derecho a huelga. Y dice que es de los trabajadores y las trabajadoras. Bastante más inclusiva de lo que yo fui en la clase. Pero digo para que lo tengan en cuenta, para cuando estudien Orellano, decir, che, esto está saldado, me parece que es medio injusto, me parece que no es tan así. Bueno, vean, la Corte Interamericana está diciendo otra cosa. O sea, si ustedes quieren llegar a preparar este tema, lo que es el derecho a huelga, quién es el sujeto titular del derecho a huelga, bueno, tengan en cuenta que Orellano no es pacífico y que incluso la Corte Interamericana está diciendo algo contrario. Más allá de esa cuestión, como le dije con anterioridad, y bueno, y después la última cuestión respecto a la huelga, y esto sí, digamos, para que lo tengan en cuenta, otra de las cuestiones que puede darse polémica respecto a la huelga son con respecto a las finalidades. De mientras que, si ustedes quieren decir que solamente las finalidades pueden ser de índole laboral, podríamos dejar ahí fuera de las finalidades de índole laboral a finalidades, si se quiere, políticas. Es decir, si los trabajadores pueden organizar una huelga por el modelo de conducción económica del país, si se quiere. Si ustedes dicen que solamente pueden ser laborales, dejarían afuera todas esas huelgas. Entonces, bueno, ahí, digamos, también, nuevos debates. Yo, en mi línea general, para lo que hago, o sea, el derecho de huelga, en mi opinión, y esto no digo, la verdad que desconozco tampoco una posición unánime de la cátedra, me gustaría ser lo más amplio posible en el reconocimiento del derecho a huelga. Me trato de apegar un poco a lo que dijo la Corte Interamericana, un derecho humano fundamental, de forma tal que hay una amplitud de reconocimiento. Pero, le digo, cuando empiecen a ver en el manual de estudios que decían ustedes acudir, sepan que ha habido distintos pronunciamientos limitándolo a este derecho a huelga, que se encuentra reconocido constitucionalmente. Como les dije con anterioridad, antes de acudir a un mecanismo de acción directa, que la huelga es uno, las partes tendrían el deber de notificárselo a la otra parte. El gremio debería notificárselo a su contraparte, si se quiere, puede ser el empleador, o un grupo de empleadores, o una asociación empresarial, sino sobre texto que pueda ser considerada la huelga ilegal. Acuérdense lo que les dije con anterioridad de la ley de conciliación obligatoria y arbitraje voluntario, que prohíbe que se adopte medida de acción directa sin previamente acudir a ese mecanismo de conciliación. Si fracasa ese mecanismo de conciliación y las partes no aceptan el arbitraje voluntario, ya ahí sí están abiertas a adoptar las medidas que estimen convenientes, incluyendo aquí a todas las medidas de acción directa.
Perdón, Y Santiago, que te molesto un sí. segundo, no quiero demorarte tampoco ni a vos ni a mis No, compañeros. si yo lo trato Pero, de hacer rápido también, pues un sí. montón de cosas van a quedar colgadas. No, pero no, porque con relación a esto que dijiste vos, que esta obligación que tendrían de notificar a la contraparte si van a acudir a mecanismos de acción directa, pero no me dijiste, comentaste algo vos, que en definitiva eso como que está advirtiendo a la otra parte también de lo que se va Sí, a hacer. básicamente eso, digamos, una de las críticas que se le hace a la ley. O sea, si yo te aviso a vos que voy a ir a la huelga, y pierde toda sorpresa esa Claro, huelga. Ahora, claro. también para los trabajadores eso a veces es bueno, porque si yo voy a la huelga porque me echaron a 50 trabajadores, Claro, lo que va a hacer la claro. autoridad administrativa ahí va a disponer el reingreso de esos trabajadores durante el plazo de la conciliación obligatoria. Claro, Que si bien no necesariamente el empleador los tiene que reintegrar efectivamente a prestar tareas, sí hace que durante esos 20 días el trabajador tenga derecho a cobrar el sueldo. claro. Digo eso para que lo tengan en Perfecto. cuenta. Sí, perfecto. Bueno, Y gracias. por último, una breve mención le voy a hacer, digo ya para cierre, porque ya nos pasamos un poquitito, pero de lo que es los efectos individuales sobre el contrato de trabajo de la huelga. Es decir, la huelga puede llegar a, como les dije, ¿viste? Que en la ley 1486 prevé la posibilidad incluso de poder ser declarada ilegal. El mecanismo, digamos, de que la huelga sea declarada ilegal, por así decirlo, una cosa que ya, digamos, de que surgieron desde los gobiernos democráticos, o sea, desde el 83, la verdad que acá hay un franco desuso, no es común. Ahora bien, se puede llegar a dar. Que sea declarada ilegal, ¿qué repercusiones puede tener? Y eso puede tener algunas repercusiones en lo que hace sobre todo al ámbito subjetivo, a los ámbitos individuales, que puede traer efectos individuales en el contrato de trabajo. ¿Por qué? Porque si la huelga llega a ser declarada ilegal por el Ministerio de Trabajo, podría darse el caso de que el empleador despidiera a los trabajadores con motivo de considerar que tienen que reintegrarse al trabajo, si es que no están prestando labores y esa es la forma de manifestación. Ahora, tengan en cuenta que para poder acudir, digamos, que sea una justa causa de despido, previo a que se dé esta calificación, conjuntamente con esta calificación como ilegal, el empleador necesariamente tiene que intimar a los trabajadores que se reintegren a los puestos de trabajo. O sea, no es que solamente porque la huelga es declarada ilegal, nosotros podemos decir, bueno, se despiden a todos los trabajadores que participaron en la huelga. O sea, necesariamente lo tienen que analizar esto con lo que es el concepto de injuria que viene del 242 y 243 que vieron seguramente en clases pasadas. Y otro de los efectos que tiene la huelga para lo que es el contrato individual, y esto ténganlo en cuenta, es con respecto al tema salarios. Los salarios no tienen que ser pagados los días de huelga. Ténganlo en cuenta eso también. No hay una obligación de pagar salario por los días de huelga. Por más que no sea la práctica corriente. O sea, no existe el deber legal de tener que pagar salario por los días de huelga. Hay otros, digamos, fundamentos que se han dado, pero en líneas generales no existe deber legal de pagar salario. Salario se paga cuando se pone la fuerza de trabajo a disposición del empleador. Si no se pone la fuerza de trabajo a disposición del empleador, no hay deber de pagar salario. Perdón, ¿y ese tiempo que no se trabajó, se cuenta como tiempo de servicio o no? Bueno, eso también es otra de las problemáticas que se hay. Tendría tampoco debería contárselo Claro, como tiempo de servicio. claro, porque no está poniendo a disposición su fuerza de trabajo. Básicamente. O sea, son polémicas que se dan. Habitualmente tampoco la huelga dura tanto tiempo, digamos, por suerte, pero en algunos casos sí. Y por último, otro de los últimos, el último punto que le voy a dar, así ya lo libero, digo, a los que se quisieron quedar, no hay problema para los que se fueron, porque digo, a veces tiene siempre esta cuestión, bueno, que hay obligación de quedar. Yo le sigo a la clase porque si alguno quiere, pero para así ya le damos un corte hoy. Es el tema de la huelga en los servicios esenciales, que está regido en el artículo 24 de la ley 25.877, que es una última modificación que se dio, que básicamente varió sustancialmente el esquema que había con anterioridad y se apegó un poco a lo que había indicado la OIT al respecto. Lo que hizo la última reglamentación, a través del artículo 24 que les dije, es brindar una definición taxativa de qué se entiende por servicio esencial, que está enumerado en la ley, los servicios sanitarios, hospitalarios, producción y distribución de agua potable, energía eléctrica y gas y control de tráfico aéreo. Y a su vez da la posibilidad de que determinadas actividades se puedan llegar a determinar como servicios esenciales. ¿Cuáles son aquellas? Aquellas que su interrupción pueda poner en peligro la vida, la seguridad, la salud o la salud de las personas. Esas pueden ser consideradas actividades esenciales.
¿quién va a determinar esto? Anteriormente era el Ministerio de Trabajo, entonces una forma, digamos, para hacer, si se quiere, menguar el valor de la huelga, era, por ejemplo, paro de transporte. Vieron que genera un conflicto tremendo. Entonces, ¿qué hacían los gobiernos? Lo declaraban un servicio esencial. Al hacer eso, lo que obligaban es a que se tengan que poner guardias mínimas, sí o sí, o a prohibir la huelga inclusive. Entonces, como el Ministerio de Trabajo era quien ejercía ese acto, obviamente respondía a los intereses del gobierno de turno. Bueno, eso se sacó, no es más el Ministerio de Trabajo, sino que quien determina a una actividad como esencial bajo estos parámetros es una comisión independiente que está integrada por trabajadores, bueno, representantes de los trabajadores, de los empleadores, del Colegio de Abogados y de las universidades. Y a su vez también se prevé dentro de la ley, o sea, estas dos, o sea, las actividades esenciales taxativas y las que se pueden incluir, y hay una categoría intermedia, si se quiere, que son los servicios públicos de importancia trascendental. En las tres categorías, independientemente de las tres, no es que está prohibido el derecho a huelga, sino que lo único que se delimita es que si se acudiera a la huelga, se tiene que fijar guardias mínimas. Guardias mínimas que en principio van a ser fijadas por las partes, empleador y trabajador, y en caso de que no pudieran fijar esas guardias mínimas, empleador y trabajador, quien lo va a hacer es la comisión independiente a la cual hice mención. Más o menos este es un breve pantallazo. Nuevamente pedirles disculpas por haberme extendido. Si le queda alguna duda, a disposición. Yo creo que puse mi email en anteriores oportunidades, lo vuelvo a repetir acá, para que me puedan escribir cualquier cosa, sobre todo de lo que es de esta unidad, que es lo que le puedo llegar a una mano. Así que nada, nuevamente pedirles disculpas y bueno, un saludo grande y mucha suerte para el examen final, que me parece que se viene ahora dentro de poquito. Gracias, Bueno. Santiago. Gracias. Gracias a ambos. Bueno, Gracias. Martina, un saludo grande y bueno, saludos.